Hola, ¿qué tal amigos de las multiplataformas de Grupo Megavisión? Un gusto saludarles, soy Alexis Juárez. Hoy estamos cubriendo a nuestro compañero Luis Amayoa, quien siempre conduce el podcast. Y tenemos como siempre cada semana invitado al licenciado Julio Valdivieso, quien nos hace un análisis de qué es lo que está sucediendo en el país, nos pone en contexto en temas de actualidad, también nos da su punto de vista jurídico y le damos la más cordial de las bienvenidas. Licenciado Valdivieso, un gusto tenerlo. No, gracias Alexis, para darle un saludo a todos los cibernautas y a todos los que utilizan la plataforma de Megavisión. Bueno, ha sido una semana bastante cargada de temas de actualidad y uno que ha generado bastantes reacciones en redes sociales está relacionado al tema de esta nueva dirección de mercados que quieren implementar el Ministerio de Economía. Llevó a la Asamblea Legislativa esta solicitud. Ya el pasado día lunes se han reunido en la Comisión de Desarrollo Territorial y han analizado, han escuchado parte de lo que quiere hacer el Ministerio de Economía, el gobierno central con este tema de la dirección de mercados. Genera polémica porque dicen le quieren quitar los mercados a las alcaldías. ¿Es esto así, licenciado? Bueno, primero sí llama la atención el hecho de que quien le da iniciativa de ley a ese anteproyecto es la ministra de Economía. Legalmente lo puede dar cualquier ministro, ya que el presidente de la República tiene iniciativa de ley por medio de los ministros. Lo que pasa es que la lógica te implica que quien debió haberle dado iniciativa, pues uno esperaba al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Pero independientemente de la parte puramente formal, alguna razón tiene que haber sido para que fuera el Ministerio de Economía. Pero al margen de esto, es una ley que viene a normar, dijéramos, el uso, regulación, captación de recursos en los mercados. La gran discusión que se va a dar es si esa ley es para los mercados municipales o los mercados nacionales. Y punto número 2 es decir si va a tener efecto retroactivo o no. En otras palabras, si aplica con los actual sistema de mercado. Y el punto número 3 que hay que analizar es el hecho si esto no afecta o no la autonomía municipal. Porque en realidad no podemos dejar dentro del análisis de que los alcaldes han sido inoperantes para la administración de todos los mercados del país. Todos tienen el mismo problema, sucios, insalubres, y en algunos casos han tratado de medio parchar. La gente vende en condiciones no muy convenientes. Por lo tanto, esa inoperancia me imagino que ha sido traducida por el Ejecutivo y dice, bueno, ustedes señores no pueden solventar un problema de mercado, como lo ha hecho con la basura también, que es prácticamente el mismo argumento, por lo tanto ustedes van a dejar de administrarlo. Esto me hace reflexionar a mí si llegó el momento, Alexis, de revisar los diseños constitucionales del municipalismo. Es decir, porque la competencia de las alcaldías no nace de una ley secundaria, nace de la Constitución y esta establece que los municipios serán autónomos en lo económico, en lo financiero y darse su propia legislación. Entonces, muchos van a discutir si esto atenta o no atenta contra la autonomía municipal. Uno de los aspectos también que se ha conocido y se ha criticado es que dentro de los cambios que se busca hacer es que no se van a permitir en alrededor de 100 metros, alrededor de los mercados, vendedores ambulantes. Dicen esto que muchas personas se podrían quedar sin el sustento diario, que es lo que les da dinero, pues el vender afuera de estos mercados. A ver, pero eso hay que verlo desde dos perspectivas. Una de ellas es el hecho de que está en un ordenamiento. Y ordenamiento, precisamente de eso se trata, que la gente entre al local a comprar. Pero si hay gente afuera, ¿qué sentido tiene? Todos van a decir, bueno, ¿y por qué me meten a mí y no meten a los demás? Lo que sí creo yo es que los vendedores que estén en esa situación tienen derecho a que se les dé una alternativa para que los ubiquen en un lugar. Como ordenamiento es válido, no puedes dejar... Y yo no creo en estar estigmatizando a pobres en el sentido de que porque son pobres
te dan derecho a dejarlo. Eso no es correcto en el abordaje, porque estás apelando más a la parte sensible, humana, que es lógico que hay que entenderla, pero no anteponerla. El hecho de ser humilde una persona o de contar con menos recursos no lo convierte en un ciudadano de segunda categoría. Por el contrario, es gente que todos los días se levanta con una visión de llevar el sustento. Lo que hay que hacerlo, en lugar de que venda en la calle, es darle un espacio al interior del mercado para que pueda ejercer dignamente la función de vender. ¿Podría aumentar el tema de los cobros que se les hace a los que por supuesto, arrendan un local? Por supuesto. Lo que pasa es que hay que entender, si querés desarrollar una actividad de mercados en las actuales circunstancias, por lo que estás pagando no representa. Pero hay gente, por ejemplo, el mercado Ula Ula tiene una tasa, ¿verdad?, de que parece razonable, en la cual tú, por medio de la tasa, les das el local, el agua y la luz, de manera que va incluida en la misma cuota. Le dignificás al vendedor esa situación. Entonces, todo es proporcional al tipo de servicio que tú le vas a dar. Pues, si vas a vender en la calle, ¿qué servicio le puedes dar ahí? Entonces, no se compensa la cuota que le quieras cobrar, pero si usted tiene en un lugar donde hay acceso a los baños, donde hay acceso a agua potable, a la luz, pues lógicamente eso va a tener un costo. Bueno, le vamos a dar seguimiento a este tema, que seguramente en la próxima reunión que se tendrá en la Asamblea Legislativa se va a seguir pues dando mucho de qué hablar. Otro de los aspectos, y esto sí ya se aprobó en la Asamblea Legislativa esta semana, y es que, bueno, usted ha sido uno de los impulsores que decía en sus programas, los diputados deben de tener la palabra, sí o no, si están de acuerdo o no con los temas de país, porque se cuestionaba mucho de que algunos diputados, quizás para evitar ser criticados o no decir si estaban en contra de algunos temas, se abstenían. Esto ha sido eliminado por parte de los diputados. Sí, yo no tengo empacho en decirlo. Yo dije, ha hecho lo correcto la Asamblea Legislativa. En otro programa dije, miren, lo felicito, no tengo ningún inconveniente en hacerlo. Primero porque es mi tesis, tanto como profesor de la materia de derecho procesal, en el cual al final se concluye en las decisiones. El tema de las votaciones en la Asamblea Legislativa siempre fue muy discutido, y lo podía ver desde el punto de vista formal y político. Formal porque tenías que decir sí o no, o abstención. Y desde el punto de vista político es el hecho de que te mandaban al baño, o decirle vengan, cuando tú decías no, yo no me quiero meter en problemas, no me voy a manifestar mi decisión, y entonces o me levantaba al baño o mandaba a mi suplente. Pero llegaba un momento en que no te podías evadir, estabas sentado, sobre todo si metías en una pieza que no iba en agenda, entonces no te podías mover. Y ahí creo yo que el diputado solo tiene dos caminos. Ojalá que lo sepan interpretar, porque cualquiera puede decir que esto va a atentar. Ahí vi una par de posiciones de los diputados de oposición que dijeron que esto iba a atentar contra ellos. Yo considero que no, y no por las siguientes razones. Creo que cuando vos decís sí o cuando digas no, lo que tenés que hacer es motivar, razonar del por qué de sí y del por qué no. Decir, pero tenés que definirte. O sea, no veo por qué no definirte. Algunos diputados han tenido la costumbre que, por ejemplo, en el tema del régimen de excepción, decían, no lo apoyo, pero cuando era el momento de ir a votar, abstención. Entonces, no mantenían su palabra. Lo que pasa es que es una forma de gallo gallina, ¿va? Es una forma de no comprometerse. No dije sí, pero tampoco dije no. Ahora creo yo que va a quedar clarificado, y el diputado que tiene todo el derecho para fundamentar su decisión y decir no, ¿verdad?,
que diga cuáles son las causas, los motivos, las razones que tiene para decir no, pero tenés que ser, en la vida hay que ser definido, ¿verdad? O estás de acuerdo, sobre todo en un tema parlamentario, o no estás de acuerdo. No pueden haber términos medios. Y las votaciones forman parte de eso. Creo que a partir de esto ya se acabaron las indecisiones y hoy les va a tocar. Hay que ser más inteligente la oposición. Tiene que saber decir por qué no y cuál es el rol de la oposición. Ser oposición por simplemente decir no sin ningún argumento hace que tengan una mala percepción de lo que... Por eso es que dicen que no hay oposición en este país, porque no tienen la capacidad de fundamentar del sí o del no. Para cerrar, dice, y cito lo que ha dicho la diputada de Arena, Marcela Villatoro, buscan obligarnos a votar como ustedes. La mayoría de parlamentarios en el mundo, de parlamentos existe la abstención. Dice, es una situación de responsabilidad al momento de emitir un voto y es algo que está presente dentro de la Constitución. Y ella pues cuestionó que dice que nuevas ideas como voto en manada quiere que así sea la oposición también. Yo creo que Marcela tiene una visión muy particular sobre ese punto. Creo de que cuando habla hay que saber distinguir, no sé si puntualmente lo dijo, ¿verdad? En la frase, no sé, yo no solo sé que no estaba de acuerdo, pero no le vi la parte puntual de decir que el Parlamento, ella dice, a criterio de la diputada, dice que lo que buscan hacernos es votar como ustedes, y agregó que en la mayoría de parlamentos en el mundo existe el voto por abstención. No, yo siento que para mí un parlamento es el órgano político por excelencia y además es un órgano colegiado, es decir, donde están representados, hoy tenemos 60 diputados, los diputados no representan a ningún partido ni están ligados a ningún mandato imperativo, por lo tanto, la forma de tomar tus decisiones es a tu libre albedrío. Entonces, si a mí no, ¿y cómo la van a obligar a votar? Pues, si ella no quiere votar, que no vote a favor, y si quiere votar en contra, tiene todo su derecho para hacerlo. Lo que yo le digo es fundamento. Razone, porque eso, además de que le va a permitir adornar su posición, va a ser más consistente. Pero que la vayan a obligar, con el respeto de mi muy buena amiga Marcela, no la comparto, ¿verdad? Creo que ella tiene todo el derecho, como diputado que se la ha ganado, a decir sí o a decir no. Otro de los temas que ha sido comentado es que el gobierno salvadoreño va a inyectar 1.000 millones a la economía tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y es que el presidente anunció que se va a hacer esta inyección que va a servir para pagos anticipados a micro, pequeña y medianas empresas, adelanto a proveedores, amortización de créditos, es lo que dijo el presidente en redes sociales. Ojalá, eso ya, porque esto va a venir a dinamizar la economía, sobre todo que, por lo dicho por el presidente, es para empezar a pagar aquellas obligaciones de la micro y pequeña, que cuando vos haces la sumatoria son las que más determinan la actividad económica de este país. Por lo tanto, ahora, esos 1.000 millones tienen requisitos para desembolsarse. No es que salen los 1.000 millones y entran de un solo a la economía. Van de una manera progresiva, gradual, que va íntimamente relacionado al compromiso que el Estado ha adquirido con el Fondo Monetario para hacer reformas de pensiones, para hacer una verdadera política fiscal, no incrementar más plazas dentro del gobierno, sino por el contrario, grasa. En la medida en que esas condiciones que le ha puesto el Fondo Monetario al país vayan siendo cumplidas, en esa medida van a ir bien por el país, porque para mí me han dado señales. Una de ellas es que el fondo está diciendo, bueno, creo que sí me lo vas a pagar, me das la garantía como banco, como organismo financiero, que sí tenés la capacidad de pago, tengo la confianza en hacerte y por eso te voy a...
Y la segunda es que me vas a cumplir, sobre todo en aquellas condiciones en que para mí es importante, tema de transparencia, el tema de las pensiones, que es un tema muy complicado, que necesitarías quizás unos 10 programas para abordarlo, pero en términos generales, ojalá ese desembolso llegue lo más pronto posible a la economía para poder dinamizarla. Bueno, y para finalizar con los temas que teníamos en agenda para este día, para el programa de esta semana, ya se vienen las vacaciones de Semana Santa. Una de las instituciones que siempre tiene bastante trabajo por el tema de las denuncias es la Defensoría del Consumidor. ¿Qué esperaría del rol de esta institución durante los próximos días y cómo evalúa también el trabajo que han desarrollado en los últimos años? Bueno, yo creo que es una de las instituciones que solo aparece en las vacaciones. En los periodos vacacionales salen ahí viendo, poniendo, pero nunca hemos visto a cuántas empresas o a cuántas personas naturales son sancionadas. Es uno de los defectos que yo siempre he dicho. Lo que la ciudadanía necesita saber quiénes son los comerciantes sinvergüenzas, quiénes son aquellos que alteran los precios, aquellos que tienen mercadería vencida en los supermercados. O sea, no puedes alegar ignorancia, pero no vemos. Yo las veces, porque ya no llega al programa, pero cuando llegaba el Defensa del Consumidor, me decía, tenemos 175,000 casos. Sí, está bien, es posible que tenga esa gran cantidad de procesos, pero lo que queremos, ¿cuántos son los sentenciados? ¿Quiénes son? Porque es cierto, es posible que hayan puesto buenas multas, grandes, me consta en algunos casos, buenas multas, pero más que la multa, el hecho de decirle a la persona, usted violó la ley de defensa del consumidor, ¿verdad?, eso no, les hace más daño que la multa misma, porque vos ya sabes, no, ahí no voy a ir a comprar. ¿Por qué? Porque ahí falsean en esto y en esto. Entonces sí, lleva una doble. Cuando yo vea eso te voy a decir esto. Y lo segundo es que no sé si esta es una ley de defensa del proveedor o del consumidor. Porque en la práctica, esa pronto, y te lo puedo decir con propiedad, yo tengo más de un año, yo casi el año voy a cumplir con un proceso específico y esto no camina. Entonces, ¿dónde está esa pronta y eficaz cumplida de justicia? Es decir, no es para protegernos a nosotros los consumidores o es una ley para proteger al proveedor. Entonces, cuando vos me despejes esas dudas, entonces voy a decir, y hoy que se avecinan las vacaciones de Semana Santa, creo que es importante, primero, el incremento de los precios de manera injustificada. Ya el aceite, me decía una persona, se ha disparado ya sin haber llegado a las vacaciones. O sea, no hay causa, motivo para estarles incrementando. Sobre todo, hombre, yo hago un llamado a los comerciantes, pónganse la mano en la conciencia. No se ha atacado el salario mínimo. La gente tiene más obligaciones. Y encima se dejan ir con un incremento en productos de primera necesidad, a pesar de que el gobierno ha dado los agromercados. Yo creo que ahí sí no le debería temblar la mano al presidente de la Defensoría. ¿Por qué razón? Porque tiene que proteger al más débil, y eso es a través de los precios. De verdad, no hay ninguna justificación para incrementar precios hoy por hoy, ni siquiera en el tema de la gasolina. Licenciado, le agradecemos que haya estado con nosotros, como cada semana, haciendo un análisis de los temas más importantes de actualidad en El Salvador, siempre en este podcast, y que nosotros siempre colgamos en redes sociales un resumen de todas las principales frases. Ya viene, quiero adelantarte, Alexis, vamos a establecer 2 veces por semana una temática en el cual aquí en el Grupo Megavisión hemos decidido cómo hacer el análisis de todos los temas, tanto políticos como legales, que se den en la semana, y atacar un nuevo nicho que está ahí, que es cada día se va haciendo un poco más grande, y es el tema de las redes sociales. Entonces nosotros le queremos apostar de manera fuerte como grupo a atender la parte de redes sociales, así que esperen muy pronto, ¿verdad? Va a haber todo un recambio total
en cuanto a set, en cuanto a temática, contenido. Espero, muy pronto vamos a estar. Bueno, nos vamos adaptando porque los hábitos de consumo han cambiado y muchos ahora se informan, bueno, una buena parte se informa desde su dispositivo móvil. Gracias, licenciado, un gusto. A ustedes, saludos a todos. Gracias, amigos, por habernos acompañado en esta ocasión en el podcast de Grupo Megavisión. Y como decía el licenciado Valdivieso, se vienen más proyectos, cambios, siempre para que usted esté bien informado. Le deseamos lo mejor para esta semana.